Quiere decir que estas personas, si ellos vienen de la experiencia de Hechos 2 y vienen de la experiencia de Hechos 4, especialmente la de Hechos 2, donde Pedro hizo defensa de la manifestación del Espíritu Santo para demostrar que a las 9 de la mañana ninguno de ellos estaban borrachos por haber bebido bebidas alcohólicas, sino que era el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2. Entonces ellos... Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes para continuar con nuestra serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Es bueno conocer los orígenes o la etimología de la palabra iglesia y conocer así el fundamento de lo que es en el día de hoy la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia del siglo XXI. En el día de hoy vamos a ver el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículos 26 al 31. Tiempos de paz. La iglesia es edificada. Hechos capítulo 9, verso 26 al 31. Vamos a leerlo inmediatamente y así procedemos a la explicación de este pasaje. Tiempos de paz. La iglesia es edificada. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Estos últimos versículos, el 30 y el 31, yo creo que son claves para cada uno de nosotros, viéndonos como iglesia, como familia o como individuo. Porque es que hay antecedentes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, y posteriormente en el desarrollo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy, de que hemos estado en momentos de batallas, de luchas, de dificultades, pero así es que la iglesia del Señor crece y avanza. Entonces aquí se está hablando de Pablo, que todavía en este momento se llama Saulo, que anteriormente era una persona que anteriormente respiraba odio y muerte contra los cristianos, que en ese momento se llamaban los del camino y los del nombre. Ahora está de regreso a Jerusalén como un manso cordero. Pero nadie cree que haya tenido un encuentro personal con Jesús. La gente tenía recelos, temían de que esta persona fuera un verdadero creyente y no un infiltrado. La dispersión ocurrida por la muerte de Esteban fue causada por Saulo precisamente. Y no contento con esto, pidió cartas a los sacerdotes para perseguir a los cristianos hasta en ciudades extranjeras, cosa que él mismo lo testifica 3 veces ante el pueblo. En Hechos capítulo 22, ante el gobernador Félix,
en Hechos capítulo 24 y ante el rey Agripa en Hechos capítulo 26. Es decir, no es que uno se esté inventando algo, sino que el mismo Pablo, porque estas cosas fueron en secreto, que se hicieron entre él y los sacerdotes, en Hechos capítulo 22, él está diciendo, y en ese momento él puede señalar al sacerdote presente y decirle que confirme la veracidad de lo que él está diciendo. Pablo era un tremendo perseguidor de la obra del Señor, y así lo testificó ante Félix en Hechos capítulo 24 y ante el rey Agripa en Hechos capítulo 26. Pero aquí se está hablando de un tiempo de paz donde la iglesia era edificada y que el temor de Dios estaba sobre cada una de las personas que conformaban en la iglesia. Está hablando de que los hermanos edificados, la iglesia edificada, no era una iglesia mundana, era una iglesia que andaba en el temor de Dios. Y ustedes tienen que saber, hermanos, que cuando una persona pierde el temor a Dios, se desemboca y comete cualquier tipo de pecado. Porque según el libro de Proverbios, el temor a Dios es una especie de dique de contención que impide que el creyente cometa pecado. Y podemos recordar rápidamente el caso de José en Egipto, cuando la esposa de Potifar, ese capitán de la guardia imperial de Faraón, estaba provocando a José para que tuvieran relaciones sexuales, siendo ella una mujer casada. Entonces ya en su última estrategia de esta mujer, José tuvo que decir que él era un hombre que respetaba y que era un hombre que temía a Dios. Quiere decir que por el temor a Dios y por el respeto al esposo de esta mujer, él no accedía a esas cosas. Lo que significa que si no hubiese tenido temor de Dios, él cae en esa trampa. En el caso ahora de Hechos capítulo 9, pues nosotros vemos que los creyentes andan en el temor de Dios, en el temor de Dios. Y aquí no estamos hablando de que andan bajo el miedo, sino bajo el cuidado de que todo lo que hagan le agrade a Dios y haciendo todo lo posible por no caer en el pecado. Cuando la persona presenta la característica del temor a Dios, entonces es fortalecido en el Espíritu Santo y siguen creciendo en la gracia del Señor. Ahora el dicho popular que dice que después de la tormenta viene la calma, alcanzó también a la iglesia, porque fue algo grande lo que pasó a partir del capítulo 7 del libro de los Hechos y parte del capítulo 8, donde la muerte de Esteban desató una persecución y también una crisis de enorme magnitud que puso en vilo la existencia misma de la iglesia, que había crecido a más de 5,000 miembros y que ahora se vio reducida a los 12 apóstoles. Y todo el mundo tuvo que ser disperso por Samaria, por Galilea y también fuera de la frontera de Israel. Entonces, la iglesia como tal, la iglesia madura que conoce al Señor, no debe marginar, no debe discriminar a nadie por su pasado. Aquí vemos que Bernabé, que es una persona a la cual los apóstoles le pusieron hijo de consolación, uno entiende por qué. Él tomó a Saulo y lo presentó a los apóstoles como uno de los nuestros, dando testimonio de su nuevo nacimiento y de su compromiso de predicar el evangelio. Cosa que según esta narrativa Pablo comenzó a hacer en Damasco, que fue la ciudad de su conversión, y ahora lo continuó haciendo en Jerusalén. Los hermanos, al enterarse del cambio de Saulo a Pablo, de perseguidor a seguidor, lo protegieron. Porque judíos helenistas, es decir, judíos que se habían criado en la dispersión, querían matarlo. Entonces los hermanos enviaron a Tarso,
que es el lugar de nacimiento, a Tarso de Cilicia, a Pablo. Pablo en ese momento, y es lo que me llega a mí a la mente, según el libro de Cantares, capítulo 8, versos 8 y 9, Cantares, capítulo 8, versos 8 y 9, donde se habla de que tenemos una hermana menor que no tiene pecho, porque no ha desarrollado, no tiene ninguna madurez y no está en condiciones de fructificar todavía, porque es una preadolescente, se pudiera decir. Entonces Pablo es como la hermana menor sin pechos, que aún no tiene la madurez suficiente para entender la movida del evangelio. Siendo Pablo un muro, los hermanos de Jerusalén construyeron sobre este muro un palacio. Y siendo Pablo como una puerta, ellos la reforzaron con tablas de cedro. Quiere decir que en este momento era mejor proteger la integridad física de Saulo, de Pablo, para que posteriormente, con un poco más de madurez, el Señor lo pudiera utilizar en la obra. Entonces ahora Pablo es protegido allí. Cosas que uno tiene que tener presente con hermanos, hermanas, incluyéndonos usted y yo, tal vez con un pasado terrible, hasta de perseguidores de la iglesia de Cristo, y que ahora somos cristianos porque Dios se acercó a nosotros. Ahora, ¿qué dice allí después de esto? Que la paz y la tranquilidad llegaron a la iglesia, que ahora no solo está en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y Galilea, siendo edificada en cada una de las crisis que ha enfrentado. Y ustedes saben que en el capítulo 2 del libro de los Hechos hubo un intento porque el diablo no duerme. En una manifestación tan grande, tan gloriosa, tan espectacular, como fue el bautismo con el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, inmediatamente aparecieron los burladores. Que los burladores, ¿qué era lo que decían? Que estos 120 hombres y mujeres, los que estaban eran borrachos, que habían amanecido bebiendo bebidas alcohólicas y que estaban borrachos y que lo que estaban diciendo eran disparates. Entonces Pedro, utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se sostuvo en Joel capítulo 2 y expresó que era el cumplimiento de la promesa de Dios antiguo testamentaria y de la promesa de Cristo en el Nuevo Testamento, que él dijo que convenía que él se fuera, porque si él se iba, él iba a rogar al Padre para enviar al otro Consolador, que es Jesucristo. Luego nosotros vemos que en el capítulo 4, después de todo lo ocurrido en el capítulo 3, con la sanación del cojo que estaba en la puerta a la hermosa del templo, se desató una persecución contra Pedro y contra Juan. Pero ellos fueron a los suyos, a su gente, y el Señor allí lo fortaleció. Luego vemos que se presentó un problema, con Ananías y Zafira, que intentaron utilizar la mentira como una verdad, y el Señor los liquidó. Y luego vemos también que hubo disgustos en el pueblo de Dios, porque se estaba privilegiando a las viudas judías nativas en contra de los helenos, de los griegos. También en esa crisis el Señor permitió que la iglesia la superara y que incluso naciera un liderato nuevo que anteriormente no estaba, como fue el caso de los 7 diáconos, donde estaba Esteban, un tremendo maestro, y Felipe, el evangelista, un tremendo predicador de la palabra del Señor. Pero la crisis más grande enfrentada entonces fue con la muerte de Esteban y la expulsión de todos los creyentes que estaban en Jerusalén, que se tuvieron que ir a diferentes lugares. Ahora hay paz y la iglesia es edificada. Y es un proceso que nosotros debemos entender por el bien nuestro, por el bien de la iglesia, por el bien de la familia. Y ahora es que uno comienza a entender a Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, cuando a la iglesia, a la de este tiempo, le recomiendan fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Recurrir no al dinero,
no a la fama, no a la fortuna, no al nombre, sino fortalecernos en el conocimiento del Señor, como dice Jeremías capítulo 9, de que uno no se gloríe ni en el dinero, ni en la sabiduría, ni en la fuerza, sino en conocer a Dios. Y a Dios lo conocemos intencionalmente, relacionándonos con Él a través de la oración, de la lectura bíblica, de la meditación, de la congregación con nuestros hermanos, creciendo de esta manera. Entonces, la iglesia crece. Hay una paz, hay una tranquilidad, pero sabemos que el enemigo va a volver. El enemigo va a volver. Pero lo que el enemigo viene, nosotros nos fortalecemos. Porque lo de Efesios 6, del 10 en adelante. Para estar preparado para el día malo, contra las acechanzas del diablo. Acechanzas que ataca un individuo, una familia, una congregación, una ciudad o un país. Pero que debe haber una respuesta. Y es interesante porque está hablando de una paz en Jerusalén, en Judea, que es la provincia donde está Jerusalén, en Samaria y en Galilea, y también fuera de la frontera de Israel. Entonces está siendo edificada en cada una de las crisis. ¿Por qué? Porque la palabra crisis lo que significa es oportunidad. Oportunidad. No solamente en el idioma japonés, sino en el idioma nuestro, en el español. Crisis no es para salir frustrado, ni derrotado, ni amargado, sino que la crisis se presentan como oportunidades. Y aquí se demuestra claramente el gran control que Dios tiene sobre su pueblo y que al final, como dice Romanos capítulo 8, todo obrará para bien en aquellos que aman al Señor, que conforme al propósito de Dios son llamados y que responden. Mire, quienes han tenido que soportar las pruebas de las falsas acusaciones, como fue el caso de José, o por el desprecio y burla del proyecto de Dios, como el caso de Noé, o el caso de Job, terminan en paz, bendecidos, edificados y mucho más estables que antes de llegar la crisis. Y aquí nosotros podemos hacer una comparación entre el pueblo de Dios que sale de Egipto con poder y señales extraordinarias, como las 10 plagas y la apertura del Mar Rojo, y la iglesia del primer siglo que padeció todo tipo de pruebas. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. Y hay hermanos que dicen, no, pero que la iglesia del Nuevo Testamento. Pero es que teológicamente está demostrado que la iglesia abarca ambos testamentos. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, se llamaba Kahal. La palabra Kahal, una palabra que a mí me fascina mucho. Incluso su pronunciación tan bonita, Kahal. Aquellos que son llamados, que son apartados y aquellos que responden al llamado de Dios se constituyen en pueblo de Dios. Entonces se relaciona con la palabra griega eclesía, que significa lo mismo, una asamblea compuesta por personas que han sido llamados, que son invitados para discutir problemáticas de la comunidad. En el caso nuestro, llamados por Dios y hemos respondido por Dios. A Dios. Entonces vemos cosas muy en común, que incluso el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, que es una carta cuyos primeros destinatarios son creyentes de trasfondo judío, de trasfondo hebreo. Allí el autor hace la comparación entre aquel pueblo del Antiguo Testamento, Kahal, y el pueblo del Nuevo Testamento, Eclesía, viéndolo como el mismo pueblo. O el apóstol Pablo en la carta circular, para que sea leída en todas las iglesias de Asia Menor, mandada primeramente a Éfeso, a los Efesios, él dice que de dos pueblos el Señor hizo uno, refiriéndose a la iglesia del Nuevo Testamento. Pero aquellos en su Kahal,
ellos tuvieron que pasar un desierto, por ejemplo, un desierto crítico, que le llaman un espantoso y grande desierto tremendo. Y ocasionalmente que encontraban manantiales, oasis, como el caso de Elín, fuentes de agua, palmeras. Entonces, ¿qué había en algún momento? Pruebas de desánimo, deseo de regresar. Muchos querían regresar porque era un momento crítico. En el tiempo actual hay personas que quieren descarriarse. No debería llegar a ese pensamiento por un momento crítico, porque la paz y la consolidación va a llegar. Entonces Dios creó una atmósfera en el Antiguo Testamento de total dependencia de Él. Ellos quedaron sin nada en un desierto grande y terrible, donde fueron procesados, fueron entrenados, fueron capacitados a ver el mal y enfrentarlo, pero con dependencia y confianza en Dios. Recuérdense del capítulo 4, cuando Pedro y Juan van a los suyos, van a los miembros de la iglesia, van a orar con ellos, van a hablar con ellos, y de allí salen tan fortalecidos que el Espíritu Santo una vez más los bautizó y el lugar tembló. El cajal del Antiguo Testamento, la eclesía del Nuevo Testamento, la iglesia de este tiempo, es el mismo pueblo. Ellos vieron la gloria de Dios con el amparo de la protección cuando el destruidor mataba a los primogénitos y todo el campamento de Dios salió completamente ileso. Luego tuvieron que enfrentar situaciones confusas donde no sabían si Dios estaba con ellos o no. Porque había momentos que Dios los probaba, no suministrando nada para ver cómo ellos reaccionaban. El mismo Dios del tiempo nuestro, que se hace el invisible, que se hace el ausente, para ver cómo la iglesia reacciona. Cómo la iglesia reacciona. Entonces, cuando hacemos la comparación con esta eclesía, con la iglesia de ahora, nosotros nos damos cuenta que vamos en lo mismo. No es que vamos subiendo y bajando, no. Nosotros vamos linealmente de triunfo en triunfo, pero para que se dé el triunfo, para que se dé la victoria, tiene que haber una crisis, un desafío, un atentado, una prueba de parte del mismo diablo, un día malo que llega para ver cómo nosotros, como iglesia de Jesucristo, nosotros respondemos. Entonces, noten que Pablo, llamado Saulo, originalmente es un instrumento del enemigo de la justicia, como lo fue Amán, allá en Persia, en ese reinado de los iraníes, donde estaba la reina Esther, donde estaba Mardoqueo y Asuero. Había un instrumento del diablo llamado Amán. Pero había un hombre bueno de parte de Dios llamado Mardoqueo. Ahora aquí en este capítulo 8 y 9 de Hechos, Saulo es un instrumento de Satanás. Que a veces yo digo en forma chistosa que Pablo no respiraba oxígeno como respiramos nosotros, sino que respiraba odio y deseo de muerte hacia los cristianos, que en ese momento eran llamados los del nombre y los del camino. Pero ese Saulo ahora está convertido y ahora lo mandan a Tarso de Cilicia. ¿Y qué dice entonces la palabra del Señor? Que había paz, que la iglesia, y no está hablando en plural, porque nosotros sabemos en los capítulos donde le toca al apóstol Pedro andar por todo el país de Israel, a Lida, a Jope, a Cesarea, que el pueblo gozaba de paz, pero hablaba de iglesias, una congregación aquí, otra allí, otra acá. Ahora está hablando en singular, pero un singular de seguro pluralizado. Con todas las iglesias locales, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, por
toda Galilea y por toda Samaria. Quiere decir que en todo el país de Israel, las congregaciones que estaban plantadas en este momento están disfrutando de paz. La iglesia está siendo edificada. Pero noten bien, hermanos, cómo es que la iglesia del Señor es edificada. Y yo lo dije al principio y lo recalco ahora, al final, edificada andando en el temor del Señor. Tú sabes que los cristianos de ahora parece que muchos han perdido el temor de Dios. Y por eso es que estamos viendo escándalos y estamos viendo pecados que anteriormente no se veían dentro de la grey de Dios. Y le estamos dando razón al diablo y al impío para blasfemar el nombre del Señor, porque muchos cristianos no están andando en el temor de Dios. No están siendo fortalecidos en el Espíritu Santo, sino en disparates y en estratagemas y estrategias y en huecas sutilezas y filosofía puramente humanas. Tú sabes que ese deseo de ser fortalecidos en el espíritu, de ir al matutino, de ir al ayuno, lo que tenían las vigilias, las cadenas de oraciones, la lectura de la Biblia, el discipulado, la evangelización y el dar testimonio público. Ahora muchos creyentes se han silenciado, se han voluntariamente apagado y en el trabajo nadie sabe que son cristianos. En la escuela, especialmente en la secundaria, nadie sabe que son cristianos. Y entre la familia generalizada no se da testimonio. Pero aquí dice que la iglesia era edificada andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Para qué fuimos empoderados? Ya lo vimos en un capítulo anterior. Ya lo vimos. Incluso podemos recordar esa escena del capítulo 2. Y recordar que antes del capítulo 2, del capítulo 1, cuando Cristo dice, no se metan en averiguar fechas y cuestiones y sucesos que van a ocurrir en el futuro. Preocúpense en ser empoderados por el Espíritu Santo para ser testigos. En Judea, que es tu familia. En Samaria, que son personas que no nos llevamos bien. En Galilea, personas de la sociedad, pero que no lo conocemos. Y en cualquier parte del mundo donde nos toque ir. Ahora, ¿qué dice aquí entonces? Que hay paz. Y que la iglesia está siendo edificada. Dice, y seguía creciendo. Es decir, la iglesia seguía creciendo. Ahora, ¿cómo es que la iglesia crece? Primeramente en términos cualitativos. Y luego la iglesia crece cuantitativamente. Cuantitativamente. Ese libro de Hechos, que son datos se pudieran decir, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, da cifras. Y en Apocalipsis nosotros encontramos cifras. Pero luego encontramos cifras que no se pueden decir tanto, sino que son tantos que se dejan abiertos, innumerables. Hay un número, pero que uno no lo puede contar. Entonces eso pasa como individuo, como familia y como iglesia. Por eso te digo, en el momento de tu prueba, del foso de los leones, del horno de fuego, de la cisterna llena de lodo, de lo que sea, tranquilo, tranquila, que el control lo tiene Dios. Y que en la crisis en la cual tú te encuentres, de allí tú vas a salir más que vencedor, más que conquistador por aquel que vive en nosotros. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, dándole las gracias a Dios, a ustedes también por la atención dispensada y esperando verlos en una próxima ocasión. Así que Dios me le bendiga y Dios le guarde.